Mateo capítulo número 9. ¿Me ayudan? ¿Alguien tiene una Biblia por allí? Que me la preste un segundo. Gracias, pastora. Mateo capítulo número 9. Versículo número 14. No se preocupe, nos vamos temprano. Gracias por su amén maravilloso. Dice así, Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo? ¿Quién? El esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo sobre odres y lo uno y lo otro se conservan. Ponga atención, por favor. El contexto es este. Los discípulos de Juan, junto a los fariseos, que es primera vez que logran ponerse de acuerdo. No es una casualidad que el único acuerdo que logran los discípulos de Juan con los fariseos era para criticar. No fue para otra cosa. Y entonces van donde Jesús y le dicen: queremos hacerte una pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque los discípulos de Jesús no ayunaban. Entonces Jesús contesta algo muy potente y dice: pueden ayunar o pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos, pero vienen días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, lo que Jesús dice después a mí me llama mucho la atención, porque Él habla del paño nuevo, del paño viejo, del odre nuevo, del odre viejo. ¿Cuántos conocemos esos versículos? Pero quizás nunca hemos reparado en algo, que cuando Jesús habla del paño nuevo y del vestido nuevo y del odre nuevo y del odre viejo, lo dice en un contexto en el que Él está enseñando de ayuno. Entonces no voy a hablarle de ayuno en esta noche, pero sí deseo decirle esto. Hay distintos tipos de ayuno. Usted sabe, hay unos para interceder. Ejemplo, el ayuno de Esther, que intercedió con toda una nación y se salvó el pueblo judío. Hay ayunos que son para arrepentirse. Ejemplo, el juicio que fue soltado a través de Jonás sobre Nínive y el rey ordenó el ayuno de todos hacia abajo y Dios se arrepintió. Hay ayunos para tener más entendimiento, como por ejemplo el ayuno de Daniel cuando no entendía las visiones. De hecho, esas visiones son una palabra profética hasta los días de hoy. Hay ayunos de rompimiento, como por ejemplo el famoso ayuno de Daniel de los 21 días, cuando el ángel le dice: Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, tu oración fue oída, pero hubo guerra en el segundo cielo y el príncipe de Persia se opuso. Y el ayuno de Daniel trajo rompimiento. Ayunamos también para rompimiento. Pero Jesús trae a revelación un nivel de ayuno que, según lo que yo aprendí, es el nivel más alto de ayuno. Que es, lo que le voy a decir no es ninguna gran revelación, se habla, más lo que le voy a decir después de una revelación. Jesús le habla a los discípulos y les dice: mientras el esposo está, no hay luto. Cuando les sea quitado, entonces ayunarán. Y Jesús está revelando lo que se conoce como el ayuno de la novia o el ayuno de la esposa. ¿Qué quiere decir esto? Es el nivel más alto de ayuno, porque Jesús está diciendo: los discípulos, la gente no puede estar de luto si el esposo está allí. Lo que quiere decir que en el Antiguo Testamento el ayuno estaba relacionado al luto, el ayuno estaba relacionado a la crisis, estaba relacionado al dolor. Mas Jesús trajo un nuevo formato. Cuando nosotros estamos en esta temporada, aún todavía nuestro ayuno está relacionado con el luto, está relacionado con el dolor. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a usted ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó?, seguramente rápido va a venir esa fecha a la memoria. Pero si yo le pregunto a usted ¿por qué ayunó?, estoy seguro que la mayoría va a decir: ayuné porque necesitaba un rompimiento en la finanza, en el ministerio, ayuné por un hijo, ayuné por mi matrimonio, ayuné. Y vamos a darnos cuenta que nuestros ayunos están directamente relacionados con una crisis
o con la necesidad de una respuesta o la necesidad de un milagro. Pero el ayuno de la novia o el ayuno de la esposa es cuando usted decide pasar tiempo con el Señor, no para pedir, no porque necesita un milagro. Si tuviéramos que parafrasear, usted aparta tiempo para el Señor y cuando el Señor te pregunta y te dice: ¿a qué vienes? ¿Qué milagro necesitas? ¿Qué respuesta necesitas? Usted dice: no, yo no vengo a pedirte nada, yo solo vengo porque quiero y deseo pasar tiempo contigo. La diferencia de un ayuno relacionado al luto es que el ayuno que está condicionado a una respuesta o a una necesidad es esporádico. Pero cuando a usted se le revela el ayuno de la novia, eso pasa a ser una práctica permanente, donde usted periódicamente y permanentemente desea parar la rutina de la vida, de la familia, del trabajo, incluso los que somos ministros del ministerio, para decirle al Señor: necesito silenciarme de este mundo y recostarme a tus pies solo para escuchar tu voz, solo para disfrutar de tu presencia. No estoy diciendo que usted no debe ayunar para romper, no me saque de contexto, debe hacerlo. No estoy diciendo que usted no puede ayunar para pedir un milagro, puede hacerlo, pero estoy diciendo que hay un nivel más alto de ayuno, que es el ayuno de la esposa, y que tiene que ver cuando de manera permanente y periódica usted ha establecido tiempos exclusivos con Dios, no para pedir, sino solo para adorar, solo para estar con Él, para desarrollar una relación incondicional. Ahora, este ayuno ya no tiene que ver con un espacio de tiempo, tiene que ver con un estilo de vida. Este ayuno ya no tiene que ver con un día o dos dejar de comer, tiene que ver con un estilo de vida. Somos la novia, somos la esposa que se está preparando para el retorno. Jesús dijo: mientras el esposo está, no pueden ayunar, pero vienen días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él ya se les había revelado, pero Él se iría, pero volvería por su iglesia, volvería por su novia, volvería por su esposa. Entonces lo que está diciendo es: mientras yo retorno, extrañarán, desearán. Habrá un remanente que tendrá un deseo desmedido por mi presencia. Entonces me buscarán. Habrá una novia, habrá una esposa que se va a preparar con la excelencia más grande para el retorno del esposo. No sé si se los dije el año pasado, pero Jesús dijo que de vientre de mujer no había nacido otro mayor que Juan. La pregunta es: ¿cómo dice eso si Juan no hizo ningún milagro? Y lo está poniendo por sobre Moisés, por sobre Elías, por sobre Eliseo. ¿Pero por qué dijo eso? Porque Juan hizo algo que fue tremendo. Juan vino a romper con 400 años de silencio profético. La voz profética había sido retirada de la tierra, mas cuando vino Juan, él vino a traer de vuelta la voz profética a la tierra y vino a romper el silencio de Dios con la tierra cuando dijo: viene otro más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y por eso que Jesús dijo: ¿qué saliste a ver a un desierto? Un profeta. Os digo que más que un profeta, una voz. Por eso Juan era mayor. Ahora, pero después Jesús dijo: pero en el reino de los cielos, ¿cuántos son parte del reino? El más pequeño es mayor que Juan. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque Juan vino a preparar el camino del Señor. Pero usted y yo somos la esposa que tiene la responsabilidad de preparar el retorno de Cristo. Se perdió una oportunidad maravillosa para decir amén. Juan vino a preparar el camino de Jesús, pero nosotros somos la generación que tiene el privilegio de ser la esposa que está preparando el retorno del esposo. El problema es que nos estamos preparando como una novia y Él viene por una esposa. El problema es que nos estamos preparando como una novia, pero Él viene como una esposa, por una esposa. Algunos se están preparando como, perdone la expresión, como un pololo, como una polola. Eso puedo decirlo acá porque no encontré la traducción en Italia para decirlo. Pero usted me entiende, ¿verdad? Si hubiera un peruano diría: te estás preparando como una enamorada, pe. Estás preparando como un pololo, y Él no viene a buscar la polola, viene a buscar una esposa madura, preparada, lista.
Cuando usted tiene una boda, la gente dice, no, voy a un matrimonio. No, usted no va a un matrimonio, usted va a una boda. El matrimonio comienza al día siguiente y se construye por años y años el resto de su vida. Y para eso usted tiene que tener madurez. Por lo tanto, el Señor no viene por una novia, viene por una esposa. Ahora, téngame paciencia que yo sé hacia dónde voy. Mira al que está a su lado y dígale, tranquilo que el profeta sabe a dónde va. Yo sé a dónde lo estoy llevando a usted. Se va a ir bendecido esta noche. Gracias por su amén. Se va a ir bendecido esta noche. Diga conmigo los tiempos del esposo. Entonces, le dije temprano que la palabra clave en esta última estación de Dios sobre la tierra va a ser la palabra temporada. Y para reconocer las temporadas de Dios, lo que Dios va a abrir es tu capacidad de oír al cielo para reconocer los tiempos del esposo. Y por eso que cuando Dios revela, el Señor revela este ayuno, lo revela una enseñanza junto al paño nuevo y al paño viejo, al odre nuevo y al odre viejo, porque lo que está diciendo el Señor es que solo los que pueden conocer los tiempos del esposo van a entrar en esta última temporada. Solo los que pueden reconocer los tiempos del esposo van a entrar en esta última temporada. ¿Y cómo usted reconoce los tiempos del esposo? Cuando usted entra en este nivel de ayuno, que como le dije, no es ya un día específico que deja de comer, sino un estilo de vida que te lleva a una dimensión de santidad y de consagración como nunca antes usted la tuvo en su vida, donde usted va a poner al Señor y su reino como la prioridad más absoluta de su vida. La Biblia dice, hijitos míos, no os engañéis, porque Jehová el Señor los ha escogido para estar delante de Él, para que seáis sus ministros y para que queméis incienso. El orden es, el Señor nos ha llamado para estar delante de Él, después para ser sus ministros y después para quemar incienso. Tu servicio a Dios nunca puede reemplazar tu relación con Dios. Efectividad no es lo mismo que productividad. Nosotros, sobre todo los pastores, yo fui pastor 14 años también, creemos que porque estamos más ocupados, que porque estamos atendiendo a la gente, lo estamos haciendo mejor y que eso nos justifica para reemplazar nuestro tiempo con Dios. Ese fue el error que le costó el ministerio a Moisés, cuando él no entendió que desde la mañana hasta la noche, él solo atendía gente hasta que su suegro Yetro, que es la figura de un padre apostólico, le dice: lo que tú estás haciendo no está bien. Y ¿sabe lo que Dios me dijo? Por eso estoy soltando esta palabra. Dijo: hay una iglesia que ha perdido las prioridades y hay una iglesia que ha reemplazado productividad por efectividad. Y el Señor me dijo: y los primeros que lo han hecho son mis ministros. Hemos perdido la prioridad de estar a los pies del maestro. Se habla mucho de la historia de Marta y de María. Se habla de que Marta era la afanada y que María era la que no hacía nada. Yo tengo una versión diferente de eso. María conocía los tiempos del esposo. Por lo tanto, la parte de María, esto quizás no lo escuchó nunca, pero se lo digo yo, en mi versión. Marta estaba afanada porque a ella le dicen: viene Jesús a la casa. Y en ese momento ella se empieza a preparar. En ese momento ella empieza a hacer las cosas. María no, porque como María escuchaba la voz del amado, como conocía los tiempos del esposo. Mi versión es que María, como sabía antes que Marta que Jesús iba a venir, todo lo que le correspondía a ella lo preparó antes y dijo: para cuando llegue el amado, mi parte está hecha y entonces yo me puedo dedicar solo a escucharlo a él. Entonces hay una iglesia como Marta que solo reacciona en el momento, pero hay otra como María que escucha los tiempos del amado y te permite anticiparte a los tiempos. Voy entrando. Hay una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos se acuerdan? Dice que 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran tontas. Así dice mi versión. Dice: 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran tontas o insensatas.
Dice que estaban las 10 en posición y escucharon que venía ¿quién? Ayúdeme, iglesia, ¿quién venía? Y entonces 5 de ellas tomaron sus lámparas y sus vasijas, 5 de ellas sus lámparas y sus vasijas, pero cuando iban en camino, hay 5 que se dan cuenta que a ellas se les empieza a acabar el aceite. Y entonces ellas le dicen a las prudentes, ¿por qué no nos convidan un poco de aceite? Mas las prudentes dijeron, si les damos, se les acaba a ustedes y se nos acaba a nosotros. Mejor vayan y compren aceite para sus lámparas y entonces vengan con nosotros. Hay una diferencia. La iglesia que no está escuchando al esposo necesita comprar el aceite, necesita comprar la unción. Mas la gente que está escuchando al cielo no lo compra, lo sabe producir. ¿Y qué significa eso, profeta Robles? Dígame, ¿qué significa? No, pero dígalo con hambre. ¿Qué significa? ¿Qué significa comprar? No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo siguiente. La gente necesita una respuesta, la gente necesita un milagro de sanidad, necesita un milagro económico. Cuando eso viene, entonces la gente se pone a orar como nunca, se pone a dar como nunca. Cuando la gente está en una crisis es tan fácil identificarla porque nunca en su vida ha adorado con tanta devoción, porque está tratando de producir el milagro que necesita, es genuino, de verdad. Se está acercando a Dios porque necesita un milagro. Entonces, ¿qué ocurre? El milagro no viene y la gente se frustra con Dios. ¿Por qué el milagro no vino? Porque usted quiso producir el aceite para un milagro que debió, en un día, que debió producir durante toda una vida. ¿No le gustó? Hay gente que quiere producir, porque todo milagro necesita una medida de una porción de aceite. Pero hay gente que quiere producir el milagro, el aceite para un milagro en un día, cuando lo debió producir en un año. Una persona tiene un problema de salud y empieza a buscar a Dios, empieza a orar, empieza a ayunar. ¿Está malo eso? No está malo, está bien. Pero si el milagro no viene, es porque no produjo el aceite que el milagro necesitaba, porque no lo alcanzaba a producir en un momento. Era consecuencia de un estilo de vida. Pero ¿qué significa las vírgenes prudentes? Que representan a esa iglesia, escuche, que no está esperando una crisis para producir aceite, no está esperando un problema para orar a Dios con devoción, no está esperando una crisis en la familia para entonces volverse al Señor. Como decía el pastor Fernando ayer, cuando la gente llega en crisis, ¿cómo llega? Llega cuando ya está en lo último. Pero la iglesia prudente, las vírgenes prudentes, no están esperando un milagro, no están esperando un problema, una crisis para producir el aceite. Lo está produciendo. Usted está en el ayuno de la novia, usted se está preparando permanentemente. Usted va a orar no porque necesita un milagro, usted va a orar porque sabe que es su primera asignación. Usted es un adorador en espíritu y en verdad, no porque está pasando una crisis. Usted es un adorador porque su más grande detonación y combustible es la pasión que tiene por la presencia del Señor. Déjeme decirle algo. La Biblia habla de una mujer, la mujer que tenía un flujo de sangre, ¿sí o no? Le pido perdón a la mujer del flujo, pero hoy no la voy a poner como un ejemplo. Porque dice que tenía, ¿cuántos años de enfermedad? Entonces ella dice un día, si tocare el borde del manto del maestro. Ella no dice si toco a Jesús, ella dice si toco el borde de su manto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el manto de los judíos, en el borde, estaba escrita la palabra, las promesas. Entonces esa mujer fue directo a donde estaba la promesa. Eso me dice a mí que esta mujer era una mujer creyente que conocía la palabra y sabía dónde estaba la solución. Sin embargo, ella buscó 12 años de caminos alternativos y su último recurso fue venir a Jesús. Pero resulta que cuando ella toca el borde del maestro, Jesús no va buscándola a ella para hacer un milagro. Jesús, recuerde que hay un hombre que le dice, mi hija se está muriendo. Acompáñame, y Jesús va con ese hombre. Va camino a hacer un milagro a una muchacha que tenía ¿cuántos años? Diga conmigo, 12. Va camino a hacer un milagro a una muchacha que tiene 12 años. Cuando va en el camino es que esta mujer lo jala. Y Jesús, por eso él dice, algo salió de mí, salió virtud, salió poder. Y entonces va y la mujer es sanada, pero eso lo demora. Y cuando llega, la muchacha no está enferma, ya está muerta. Y él la tiene que resucitar, pero él en realidad la debió sanar.
y no resucitar. ¿Qué significa, profeta Robles, toda esta figura? Significa que esta mujer que tiene 12 años de un flujo representa a una iglesia vieja, a una iglesia estéril, a una iglesia religiosa que ya no está produciendo, pero que no quiere dejar nacer a la iglesia nueva. ¿Qué representa una iglesia vieja, una iglesia estéril, una iglesia tradicional, una iglesia religiosa? Ya no está produciendo nada, pero está jalando del manto nuevo que va a darle vida a una muchacha de 12 años que representa una iglesia nueva que está saliendo, que está naciendo. Por eso el Señor dice, el paño viejo no se puede juntar con el nuevo porque ambos se van a romper. ¿Y qué está diciendo? Que esta mujer pudo sanarse perfectamente 12 años antes, pero representa una iglesia que su prioridad no está en la presencia del Señor. Una iglesia que su prioridad o su fe, su primer recurso no está en el Rey del cielo. Lo intentan todo, lo buscan todo, mas cuando ya no le queda una opción, entonces va donde el maestro. Pero hay una iglesia nueva que está naciendo, que tendrá la pasión más grande en toda su vida, que es buscar la presencia del Señor. Hay una iglesia nueva que Dios está levantando, que la oración no es para ellos un estado de emergencia, la oración es una cultura, es un estilo de vida, que la oración no es una sala de emergencia. Para esta iglesia nueva, la oración es un lugar de gobierno, que para esta generación el ayuno no está relacionado con el luto, con la crisis. El ayuno es un estilo de vida para parar de la rutina y encerrarse a pasar tiempo con el amado y poder afinar su espíritu para conocer los tiempos y las temporadas del cielo sobre la tierra. Diga amén. Entonces estas 5 vírgenes representan esa iglesia nueva que no necesita de una crisis para buscar a Dios. A veces la gente me dice a mí, profeta, ¿cuánto oró para este congreso? O algún ministro me dice, estoy ayunando. Y yo digo, ¿por qué? Porque tengo una conferencia y es una conferencia importante y entonces necesito estar alineado. Para mí es iglesia vieja. Para mí es de las 5 vírgenes. Yo no oro más porque vengo a esta conferencia. Yo, aunque no tenga conferencia, mi pasión más grande es estar con el Señor. Yo no madrugo cuando estoy en crisis. Hoy yo madrugué para ver el amanecer en Puerto Montt solo porque tengo pasión por su presencia. Yo no estoy estudiando la palabra. Hay gente que uno le dice al hermano de la iglesia, el miércoles le toca predicar a usted, y el día martes el hermano se encierra a ayunar, se lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y llega a la hora de la predicar, y cuando llega a predicar estudió tanto en un solo día que se le enredó todas las ideas y dice así como Moisés se subió al arca con los animales y termina todo frustrado y se baja y dice, ay pastor, no sé, nada pasó. ¿Qué pasó? Que quisiste producir en un día la unción que debiste producir todos los días de tu vida. ¿Está conmigo? Diga los tiempos del esposo. Ok, puesto este fundamento, ahora voy a la médula. Libro de Judici, de Jueces, capítulo 1, versículo 1 al 7. Yo se lo voy a leer. Dice que había muerto Josué. Y entonces el pueblo le pregunta a Dios y le dice, ¿quién subirá primero? Diga conmigo fuerte, ¿quién subirá primero? Vamos, Puerto Montt, dígalo fuerte como que el almuerzo estuvo barato y bueno. Diga, ¿quién subirá primero? Es para mi esposa. Diga fuerte, ¿quién subirá primero? Y entonces Dios dice, Judá subirá primero. Y Judá le dice a Simeón, sube conmigo. Y cuando tú vayas a la batalla, yo también te ayudaré. Y dice que fueron al valle de Besek. ¿Al valle de qué? Y vencieron al rey Adoní Besek. Y cuando lo tomaron prisionero, le cortaron los pulgares de los dedos, de las manos, perdón, y de los pies. Y Adoní Besek dijo, 70 reyes, ¿70 qué? Tenía yo comiendo de las migajas que caían de mi mesa.
que les corté los pulgares de las manos y de los pies. Como yo le hice a ellos, así me ha hecho Dios. Déjeme traducirle esta historia ahora. Bezek es un valle mutilador. Es el mismo lugar donde Saúl libró su primera batalla como rey. ¿Cuál fue la primera batalla? Cuando los enemigos le dijeron a los de Jabes de Galaad, los vamos a atacar. Los de Jabes piden alianza y los enemigos le dicen, con esta condición haremos alianza, que le saquemos el ojo derecho a cada uno de ustedes, ¿se acuerda? Y entonces ellos estuvieron a punto de aceptar el trato. El pueblo de Dios, el pueblo llamado por Dios, estuvo a punto de aceptar semejante alianza, que les perdonaban la vida si les sacaban el ojo derecho. ¿Y por qué les querían sacar el ojo derecho? Porque cuando iban a la guerra y tomaban el escudo, es con el ojo derecho que miraban. Por lo tanto, se quedaban sin ojo derecho, estaban inhabilitados para la guerra. Eso ocurre en el valle de Bezek, y ahí donde Saúl se levanta, el Espíritu viene sobre él y los libra. Pero es en el mismo valle donde Adoní-Bezek le cortó los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes, un espíritu mutilador. Adoní-Bezek representa una brecha, significa el que divide, y representa un sistema mutilador que quiere dividir al cuerpo de Cristo, porque hasta el infierno conoce un principio: una casa dividida no puede permanecer. Y Adoní-Bezek representa un sistema falso, usurpador, que es la religión, que quiere mutilar, dividir al cuerpo de Cristo. Y Dios levanta un diseño. ¿Quién subirá primero? Dios contesta, Judá subirá primero. ¿Qué significa Judá? Alabanza. ¿Qué significa Simeón? El que oye. Entonces lo que Dios estaba desatando era un diseño. Judá, alabanza. Simeón, el que oye a Dios. Esto es lo que Dios me dijo. El diseño de esta temporada, de esta estación en la tierra, es una verdadera adoración. Traerá una verdadera revelación y abrirá el oído del pueblo para escuchar la estrategia para derribar los sistemas que quieren suplantar el reino de Dios. Lo voy a repetir: Judá, el que alabanza; Simeón, el que escucha. Una verdadera adoración le abrirá el oído al pueblo para una verdadera revelación que va a derribar al sistema religioso que quiere mutilar el cuerpo de Cristo. Cuando digo una verdadera adoración, no digo cantante, digo lo que dijo el Señor, que Él anda buscando verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. No gente almática, no gente emocional, que un día quiere matar al gigante, al otro día está en la cueva. En el Congreso le promete todo a Dios y el miércoles otra vez dejó de congregarse, abandonó la iglesia. El Señor en esta última temporada de la tierra anda buscando verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad, en todo tiempo, que digan como Habacuc: aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en Jehová. Que digan como David: aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo no temeré mal alguno. Que pueda decir como dice la Biblia: caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, yo no temeré, porque sé que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Diga Judá, diga Simeón. Y entonces capturan a Adoní-Bezek y le cortan. Haga así. Y Adoní-Bezek dijo, tenía 70 reyes. ¿70 qué? Que comían. ¿Qué significa? Escuche esto. Sistemas religiosos que tienen cautiva a la gente con pan añejo y no los dejan acceder a la mesa para el pan fresco. Que solo le tiran migajas, organizaciones que de la iglesia vieja, que le dicen no, profetas no, apóstoles no, ese profeta Roble de dónde salió, ese pastor Richard Tobar que hace congreso, que venga a tu reino. No, si el evangelio es uno, el de siempre, y es un sistema que tiene cautivo a gente reyes, eran reyes. ¿Qué quiere decir eso? Gente con título pero sin función, gente que dice soy cristiano pero no está en función de cristiano, gente que dice soy un hombre de Dios pero no está en función de hombre de Dios, gente que dice yo veo una vez una iglesia
iglesia se dividió y la gente que dividió levantó una iglesia. ¿Y sabe qué decía en su cartel? Decía así: Iglesia apostólica y profética, denominacional e interdenominacional, nacional e internacional, los 7 jinetes del Apocalipsis. Verídico. Títulos, mas sin función. Hay mucho creyente hoy día con título, mas sin función. Mucho ministerio con título, mas sin función. Habían reyes, pero estaban comiendo migaja, y un rey no come migaja. Un rey tiene mesa, un rey tiene territorio, un rey está conquistando, un rey está peleando. No digo que no tiene problema, pero está peleando, tiene otra estatura, tiene otra visión, tiene otra jerarquía. Entonces, ¿qué significa? Eran reyes, títulos, pero sin función. Hay organizaciones que no están dejando, ellos no dejan entrar, tampoco dejan salir, los tienen cautivos, le tienen pan añejo, están enseñando, están hablando, están viviendo. Escuche esto, con lo que Dios dijo hace años. Hay gente que está viviendo con lo que Dios le dijo, pero la iglesia de esta temporada está viviendo con lo que Dios está diciendo ahora. Y hay gente que está cautiva comiéndose las migajas de hace 100 años, cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Él dijo: el que tiene sed venga a mí, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay gente comiendo migajas porque los tienen cautivos, los tienen sin pulgares y sin dedos, los tienen engañados. Pero Dios está levantando una iglesia que va a recuperar su función. Si no puede decir amén, diga aleluya. Ahora escuche, no tenían pulgares. Usted no tiene pulgares, usted no puede agarrar la espada. Y le digo algo básico: usted no agarra la espada, usted no puede conquistar. Diga: reyes sin función. Un rey siempre está en movimiento. Un rey siempre está conquistando. Que no sé si usted lee la misma Biblia que yo, pero Jesús dijo que Él nos hizo reyes y. Él nos hizo reyes y. No te escucho, Él nos hizo reyes y. Y un rey siempre está conquistando. Un rey siempre está poseyendo y tiene la mano empuñada. Por eso que yo veo reyes pero sin función. No hay pulgares, no están conquistando. Una iglesia que está estancada, está detenida. Ya no quieren creer porque tantas experiencias malas los dejó sin ganas de querer seguir creyendo. Mas me gusta el ejemplo que usted conoce bien. Cuando su bebé es pequeño y hace su necesidad, usted bota el pañal pero no bota el bebé. Yo tengo un hijo de 2 años que todavía usa pañales. Cuando él se hace sus cositas bien aromáticas, yo no le digo a mi esposa: oye, Prisi, el Simón se hizo. Fuera el Simón. Le sacamos el pañal, se va el pañal, pero la guagua se queda. Yo sé que usted ha tenido malas experiencias, todos las hemos tenido, pero no deje que el diablo salga con la suya. Bote el pañal, bote la mala experiencia, pero mantenga sano su corazón y vuelva a intentarlo, y vuelva a conquistar, y vuelva a creer. Si Dios te lo dijo, finalmente Dios lo hará. Un rey tiene la mano empuñada, tiene la mano en la espada. Un rey está en movimiento, un rey está conquistando. Yo no le estoy diciendo que no va a haber problemas, los van a haber probablemente, para todos lo va a haber, pero un rey está creyendo, un rey está en movimiento. Un rey dijo: si no resultó, mañana me levanto porque nuevas son sus misericordias. Si el plan no funciona, cambie el plan, pero no cambie el objetivo. Siga creyendo, siga avanzando, vaya por la próxima batalla. Créame que el criado de Elías fue una vez, fue 2 veces, pero la séptima dijo: veo una nube, es pequeña, pero es como la palma de la mano de un hombre, pero es la señal que necesito para saber que la lluvia viene en camino. Haga así. Ahora le digo algo más. Este dedo representa el ministerio. Dígalo fuerte. ¿Qué ministerio representa? ¿Cuántos conectados tenemos? A ver. Aleluya. ¿Qué representa? Gracias, pastor. ¿Qué representa? Cuando usted nombra a este ministerio, no hay tanto problema. El profeta. Cuando usted, al evangelista, nadie tiene un problema, todos lo quieren. Cuando usted dice pastor, maestro,
Pero usted dice apóstol, ahí hay problema. Porque hasta el infierno sabe que este es el que baja diseños, que este es el que baja nuevas verdades, que este es el pionero, que este es el que conquista, que este es el que activa. Por eso que hay tanto problema en las naciones con lo apostólico, porque este espíritu llamado Adoní Besek quiere mutilar el problema está con a este es al que quieren perseguir. Por eso que cuando usted entra en un movimiento apostólico, la mitad de la iglesia se le va, porque cuando usted es apostólico, usted se pone pionero. ¿Qué significa pionero? A diferencia de un colono, el colono dice, hay agua, hay luz, hay internet, tenemos wifi, entonces puedo ir. Pero el pionero dice, aunque no haya agua, aunque no haya luz, aunque no haya nada, si Dios me lo dijo, yo lo voy a hacer. Si no, pregúntele a Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, no le dijo, te voy a llevar a una tierra mejor, donde hay ganado, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. No le dio garantías, pero Abraham era un pionero porque era apostólico. Usted cuando tiene este dedo en movimiento, en función, usted es pionero, no le tiene miedo a los desafíos. No es un título, no es que su credencial diga soy el apóstol querubín 25º anciano, qué sé yo, sino que cuando usted tiene este dedo, no trata de con un título, pastor, tiene que ver con una función. Usted no necesita que le digan apóstol, a usted lo ven pionero, a usted lo ven un conquistador. La gente te ve que no le tienes miedo a los desafíos. La gente ve que realmente en ti se cumple esa palabra que dice 7 veces cae el justo, 7 se levantará. No quiere decir que tienes 7 veces pecando. Quiere decir que si de pronto algo no resultó como esperaba, tú no estás desanimado llorando en una cueva. Tú dices, bueno, me sacudo las lágrimas, me hago a un lado como David cuando le venía la lanza, pero sigo tocando, sigo creyendo. Esta vez sí lo hará Dios, porque usted tiene el pulgar de la mano derecha. Pero también le cortaron el pulgar del pie. ¿Qué significa? Trate de parar. Bueno, algunos ni con los 5 dedos se paran en todo caso. ¿Qué significa eso? Dígame, ¿qué significa profeta? Que hay una iglesia inestable, emocional, almática. Un día cree, al otro día no cree. Un día está con el pastor, al otro día lo critica. Le dice, pastor, lo amo, al otro día se va de la iglesia. Es almática, no hay estabilidad. Es uno en el triunfo, es otro en la derrota. Cuando es tan fácil ver a un hermano cuando no tiene dinero, entra por ahí. Cuando tiene dinero, cuando le han pagado, entra con la cara llena de gozo. ¿Cómo está, pastor? Saludos a los hermanos. Va, compra el dulce caro de allá adentro, lo compra igual. Pasa a ofrendar con gozo. Pero el mismo hermano sin dinero entra por esa puerta, no saluda a nadie, dice, ¿qué? Los chumpeques caros, no compro ni una cuestión. Llegó la hora de la ofrenda y dice, otra vez están pidiendo dinero. ¿Por qué? Somos almáticos. Somos poco originales. Un día nos da, porque con todo el respeto, Freyson traía la unción del avivamiento, no íbamos a escuchar a Freyson. Se acabó el boom, ya no escuchamos a Freyson. Después hay otro ministro que se están cayendo, vamos todos para allá. Y no somos nunca nosotros mismos. Usted nunca va a ser tan bueno como siendo usted mismo en su propio diseño. Porque no tenemos el equilibrio, porque el sistema nos cortó el pulgar de los pies y no nos ha permitido tener estabilidad. Hágame así, por favor. Ahora escuche esto, por favor. Aquí quiero llegar. Levíticos capítulo 14, usted lo lee en la casa, el 14 completo. Pero el versículo 25 y el versículo 28, ¿de qué trata este capítulo? Trata de cuando un leproso era sanado. Cuando un leproso era sanado, tenía que el sacerdote comprobar su sanidad. Tenía que haber una ofrenda, un sacrificio, etcétera, etcétera. Pero una vez hecho el sacrificio, dice la Biblia, que el sacerdote tenía que tomar la sangre del sacrificio y ponerla en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el guatón derecho. ¿Me estás siguiendo? Oreja derecha, pulgar
la sangre del sacrificio. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, él escuchaba a Dios con facilidad. Dice la Biblia que hablaba cara a cara con él. Cuando él pecó, pastor, lo primero que pierde es la capacidad de oír a Dios. Inmediatamente, escuche, cuando pierde su capacidad de oír a Dios, pierde su posición. Y va a esconderse detrás de un árbol. Y Dios lo llama y no responde. Y Dios lo llama y no responde. No porque estaba avergonzado, sino porque había perdido la capacidad de escuchar al cielo. Por eso hoy tenemos tanta gente fuera de posición. Porque está con el oído que heredó del huerto del Edén. Pero Dios está, escuche esto, es lo que Dios me dijo, derramando su sangre sobre el oído de su pueblo para redimir su capacidad de oír al esposo, para oír, para volver a tener la capacidad que Adán tenía en el huerto del Edén, de oír a Dios, de oír sus tiempos y de oír sus temporadas. Por eso que la gente hoy necesita a los profetas. Porque la única diferencia entre un profeta y una persona es que el profeta tiene el oído redimido. La única diferencia entre un profeta y una persona es que el profeta está escuchando al cielo. Pero tengo una buena noticia para usted. Usted tiene la misma posición. Usted tiene el mismo derecho y tiene la misma promesa para oír el cielo. La sangre sobre tu pulgar y la sangre sobre tu pie. Mire, escuche esto. Necesito decírselo. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? Diga los tiempos del esposo. ¿Me podía ayudar un poquitito? Diga conmigo los tiempos del esposo. Un día, Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques tu hijo, ¿se recuerda? Y Abraham parte con su hijo. Abraham está a punto de enfrentar los 3 días más difíciles de su vida. A mí me gusta leer lo que no está escrito. Yo me imagínense que cuando uno le dice a la esposa, amor, mira, voy a contratar el canal del fútbol. Bueno, a lo mejor usted no. Pero cuando dice voy a contratar el canal del fútbol, ya hay una mirada apostólica. Y después te dice, y también voy a contratar Fox por la Champions. Ya la mirada es apostólica y profética. Usted va, los que hacemos deporte, uno va a jugar al fútbol, va a jugar tenis. Y dice, ¿cuánto te costó la cancha? No, 5,000. Imagínese a Abraham diciéndole a su esposa, el hijo que Dios nos prometió ahora me lo está pidiendo. Creo yo lo que pasó esa noche. Sara le dijo, mira, dejé mi familia, dejé mi tierra, dejé todo por seguirte. Te creo, pero que el hijo que tanto hemos esperado ahora Dios me lo esté pidiendo, eso yo no lo creo. Si tú sales de esta casa con él, sales también con el divorcio. Y yo creo que a pesar de eso, Abraham decidió obedecer a Dios. Y escuche esto, los primeros 3 días, o los 3 días más difíciles de su vida, Abraham caminaba con su hijo y el hijo le decía, papá, está la leña, está todo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero ¿qué decía Abraham? Abraham decía, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Sabe cuál es la revelación ahí? Es que Abraham tenía su oído redimido. En los días más difíciles de su vida, él no dejó que la crisis inundara su oído. Así como el hombre natural se alimenta por la boca, el hombre del espíritu se alimenta por el oído. Y en los días más difíciles de su vida, él no dejó de escuchar al cielo, porque sabía que si alguna opción o esperanza había, es escuchando al cielo. Por eso que cada vez que el hijo le decía, papá, ¿y dónde está el cordero? Abraham decía, Jehová
Jehová se proveerá de cordero para el holocausto, porque en la crisis Él redimió su oído. ¿Qué pasa hoy en la crisis? La gente escucha a todo el mundo, la gente le quiere contar sus problemas a todo el mundo. Cuide bien a quien le cuenta sus heridas, porque la sangre atrae a los tiburones. Mire los estados de Facebook. Juan se siente deprimido. Todo el mundo se entera de su problema, porque el oído no está redimido. Mas cuando usted está en momentos difíciles, es cuando más cerca del trono de Dios usted debe estar. Y Abraham esos 3 días guardó su oído. Abraham esos 3 días, ¿cómo lo sabemos? Porque cada vez que el hijo preguntaba, él decía: hijo, no te preocupes, Jehová proveerá cordero para el holocausto. Por eso también le dijo a sus criados: esperen acá que nosotros iremos, adoraremos. Y llegan al altar. Escuche esto. Y cuando el muchacho, mire la importancia de redimir tu oído, que cuando él está en el momento crítico, quizás nosotros estaríamos nerviosos, nublados, ofuscados, pero en el último momento hay una voz del cielo que le dice: no lo mates. Y el mérito de Abraham es que estaba atento. ¿Cuántas veces quizás Dios nos susurró la solución? ¿Cuántas veces Dios nos susurró de alguna manera la dirección, la respuesta? Pero estábamos tan ofuscados. Creíamos que Dios había sido tan injusto. Habíamos escuchado tantos rumores que no fuimos capaces de escuchar al cielo. Pero Abraham redimió su oído, tenía sangre. Y en el momento más difícil el ángel le dice: no lo mates. Y Abraham escuchó. Ahora escuche por favor lo que le voy a decir con mucha atención. Hay un versículo que es mi versículo favorito. Está en Isaías 30:21 y dice así: sucederá que tus oídos se abrirán a tus espaldas y una voz te dirá: este es el camino. Sucederá que tus oídos se abrirán a tus espaldas y dirás, una voz te dirá: este es el camino. Cuando el ángel le dice: no lo mates, dice la Biblia que Abraham alzó los ojos y miró. Y vio, ¿qué vio? ¿Qué vio, pastor? Ayúdame, pastor, ¿qué vio? Un carnero atado en la zarza. ¿Se recuerda? Pero a mí me llama la atención esto. Si yo quiero verlo a usted y yo estoy mirando hacia allá y alzo mis ojos y miro, ¿lo puedo ver? No lo puedo ver porque usted está a mi espalda. ¿Por qué la Biblia dice que Abraham alzó los ojos y miró y vio a un carnero a su espalda? Porque Dios en ese momento le abrió oídos en sus espaldas. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que Dios te abre la eternidad para que veas todo lo que de ti ya está escrito. ¿Cómo así, profeta Robles? Un día Moisés le dice al Señor: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: mira, Moisés, no puede un hombre ver mi gloria y seguir vivo, pero te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Vamos a hacer una cosa. Te voy a mostrar mi gloria. Y tomó a Moisés y lo puso detrás de la roca, Cristo. Y pasó el Señor y puso su mano, los 5 ministerios. Y una vez que había pasado, sacó su mano y dice que Moisés vio sus espaldas. Para mí es que Moisés vio Dios le abrió la eternidad. Y por eso es que Moisés puede escribir el Génesis, porque al ver las espaldas de Dios, Dios le reveló todo lo que había pasado. Lo mismo le pasa a Abraham. Un día Jesús está predicando y dice: de cierto os digo que Abraham vio este día y se gozó. Los fariseos le dicen: tú no tienes 30 años y dices que conoces a Abraham. Ellos no estaban entendiendo. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, vio a un cordero a sus espaldas, Dios le abrió los oídos a las espaldas, le abrió la eternidad. Y en ese momento él ve a Cristo, al esposo, viniendo a la tierra y se gozó. Por eso es que Jesús dice: Abraham
vio este día y se gozó. ¿Sabe lo que pasa? Yo le digo a Dios, el día en que el pueblo aprenda a ver su eternidad, se me va a acabar a mí el trabajo como profeta, porque cuando yo profetizo lo único que hago es ver la espalda de la gente, su eternidad. Lo que de Dios ya está escrito y solamente se lo comunico. Lo que le tengo que decir en esta hora es que en esta última temporada Dios te va a abrir oídos en la espalda. Eso quiere decir que te va a abrir la eternidad. Escuche, y usted va a poder escuchar los sonidos del cielo y no los rumores de la tierra. Usted va a empezar a escuchar los tiempos del esposo y no los tiempos del hombre. Y entonces usted va a penetrar la eternidad y usted va a poder ver lo que de ti ya está escrito. Por eso Isaías dice que no hay ningún Dios como nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que anuncia lo que viene desde el principio y desde la antigüedad, lo que ya así, lo que todavía no ha sido hecho. Antes que usted viniera esta noche acá, ya Dios tenía todo de ti escrito. Antes que usted estuviera en el vientre de su madre, ya Dios tiene todos tus días trazados. El problema es que no se nos ha abierto la eternidad y no estamos escuchando los tiempos del esposo. Pero yo le digo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Está levantando a su novia, está levantando a su esposa, está levantando a su iglesia, le está abriendo los oídos a la espalda para que la iglesia pueda ver la eternidad, para que pueda ver todo lo que de usted ya está escrito. A usted le hablan de un predicador. Usted es pastor y le dicen, mira, viene el profeta Robles. ¿Qué hace la gente? Va a la revelación de Google o la revelación de YouTube. ¿Y qué hace YouTube? Sinvergüenza. Y entonces, ¿qué eso es lo que entra? Y después usted llega acá y ahí y Richard dice, aquí con nosotros el profeta Robles, y usted está así. Pero esta iglesia de esta temporada tiene oído para escuchar detrás del velo. A mí cuando me hablan de un pastor, yo nunca voy a Google, yo voy al Señor. Y le digo, es un hombre de Dios, está en mi asignación. Pero la iglesia ha perdido la capacidad de oír a Dios. Por eso no puede escuchar los tiempos y tenemos una iglesia detrás de un árbol con trajes de higuera porque no está escuchando al esposo. Y entonces no está en su posición. ¿Me está entendiendo? Pero Dios está poniendo sangre aquí para que usted pueda escuchar el cielo y los oídos se te abran en la espalda. Yo nunca le he pedido a Dios una confirmación, si es que la memoria no me falla. Porque yo creo que cuando usted puede escuchar al cielo, usted no necesita pedir confirmaciones. Como predicabas tú en la mañana, creo, Víctor, que hay una iglesia vieja, sí, tú lo predicabas, que ha puesto las señales por delante. Que tú decías que las necesidades están conectadas con señales, pero el que cree está conectado con la palabra. Hay una iglesia que ya está obsoleta como Gedeón. Si eres tú, que el vellón se seque. Si eres tú, que el vellón se moje. Y aún así no se convencía. ¿Y sabe qué tiene que hacer Dios? Lo lleva un día, Gedeón está todo asustado y escucha la conversación de unos enemigos. ¿Se acuerda? Y los enemigos están hablando de Gedeón. Los enemigos están diciendo, ese es un libertador, Dios está con él, y vi una visión y parecía que Gedeón nos vencía. Y así Gedeón se convenció, porque siempre tenía las señales por delante. En esta estación de Dios, en esta temporada de Dios, las señales no van delante, las señales van detrás. ¿Cómo así, profeta Robles? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Y cómo estuvo con Moisés Dios? Con la nube, con el fuego, con el maná. Resulta que cuando el ministerio de Josué comienza, se acaba la nube, se acaba el fuego y se acaba el maná.
¿Qué pasó aquí? Que la nube ahora en esta temporada está dentro de nosotros, su presencia. Que la columna de fuego ahora ya no está más afuera, está dentro de nosotros, su Espíritu Santo. Y el maná ya no está más cada día, es la palabra de Dios y está en nuestro espíritu. Y entonces cuando usted ahora está en este tiempo, usted le dice, como usted hace, como Dios le dijo a Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. En otras palabras, Dios le está diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo que con Moisés la nube se movía, el pueblo se movía. Pero Josué, ahora contigo las cosas van a cambiar. Tú te mueves, yo me muevo. Tú te mueves, yo me muevo. En este tiempo se acabó las señales delante, las señales van detrás. Usted se mueve, Dios se mueve contigo. Usted le cree, Dios hará el milagro. Se va por un nuevo proyecto, Dios traerá la provisión. Cuando nosotros con mi esposa decidimos irnos a Italia, toda la gente se hace una pregunta: ¿cómo se sostienen? ¿Cómo se sustentan? Yo le digo una cosa: no hay ningún millonario que a mí me está sustentando y que diga, profeta Robles tiene 1 millón, váyase tranquilo. No hay ninguna iglesia que a mí me esté financiando, pero somos gente de esta temporada y simplemente si Dios lo dijo, para mí es garantía suficiente. Y le puedo decir algo: detrás de este paso de fe han venido señales, maravillas, milagros de la manera más sobrenatural, porque estamos en una estación que si usted escucha al cielo, el cielo se moverá contigo. ¿Sabe que hay tiempos marcados del esposo para usted? Hay tiempos del cielo para usted que ya están marcados. Usted sabe o usted decide si los va a oír o no. Pero yo como profeta vengo a decirle que Dios está derramando sangre sobre el oído de su iglesia para redimir la capacidad de oír al cielo. Porque había un hombre que ya se llamaba Pedro, voy a terminar con esto, que un día dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda? Y Jesús dijo: bienaventurado eres Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Escuchó al cielo. Un día Pedro toma a Jesús y le dice: Señor, necesito darte un consejo, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo: apártate de mí, hermano mío. ¿Qué le dijo? Porque estaba escuchando ¿a quién? Al infierno. Y un día el mismo Pedro le dice al Señor: Señor, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, mi vida voy a poner por ti. Se estaba escuchando él mismo, sus emociones. A las 2 horas lo estaba negando. Un hombre que con su oído escuchaba 3 voces. Y así está la iglesia hoy día. Un día escucha a Dios, pero después escucha a Él. Y después escucha al infierno. Y se produce una ensalada de voces que no sabe qué hacer y te tiene detenido. Dios te dijo: avanza, yo te llamé, y usted empezó. Pero en el camino se empezó a escuchar a usted. ¿Y si no resulta? Y avanzó un poco más y empezó a escuchar al infierno. Dios nunca te llamó. Pero cuando usted empieza a escuchar al cielo, usted es como Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. Usted es como Abraham. Jehová proveerá cordero para el holocausto. Usted es como Jesús, cuando todos le dijeron: baja a Jerusalén, si ya te quieren matar. Y Jesús dice: para esta hora es que yo he venido, conectado con el cielo. Cuando a Pablo casi lo matan a piedradas y entonces lo dejan afuera de una ciudad, y Pablo se para y los discípulos esperan que salga huyendo, y Pablo se para y se mete a la ciudad de nuevo, y los discípulos le dicen: tú estás loco, si casi te matan. Él dice: es allá donde me conviene estar, porque es la voz de Dios que estoy escuchando. ¿Sabe que quiero decirle algo? Usted va a entrar en una aceleración, porque tu capacidad de oír te va a meter en línea directa hacia el plano y al propósito de Dios. Termino diciéndole esto: el otro día yo estaba corriendo en Nápoles, en Italia, una mañana, un circuito de 4 kilómetros. La primera vuelta me demoré 30 minutos y la segunda vuelta me demoré 22 minutos. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta no me sabía el camino, iba asustado, iba lento, decía: si me paso, si no me paso. Porque un día iba a correr 8 kilómetros en otra ciudad y me perdí, corrí 20, pero no encontraba la salida. Entonces ese día iba asustado y no sabía qué hacer. A la segunda me conocía el camino y entonces eso me aceleró y Dios me habló y me dijo: así es mi pueblo, que no escucha su propósito. Como no sabe el camino, está asustado, está detenido, se demora. Pero cuando Dios te revela el propósito, vas a entrar en una aceleración, porque vas a ir en línea recta. Vas a ir, sabes cuál es tu destino. Yo estoy aquí como profeta de Dios para decirle a usted que Dios está redimiendo tu oído y está devolviéndonos la capacidad de oír al cielo para conocer los tiempos del esposo. Y eso te va a acelerar. Cierre sus ojos un segundo.
Cierre sus ojos un segundo. Vamos a adorar al Señor un segundo. Vamos a adorar a Dios un segundo. Quiero decirle como profeta del Señor que hay gente acá que le están volviendo a crecer los pulgares de las manos y vas a volver a conquistar. Hay gente aquí que le están creciendo los pulgares de los pies. Vas a entrar en una estabilidad y en una madurez. Y hay gente aquí que Dios está poniéndote sangre en el oído para que vuelvas a oír a Dios y escuchar los tiempos del esposo. Y se activa una promesa sobre ti. Sucederá que una voz y que tus oídos se abrirán a tus espaldas y dirás: este es el camino. Cierra sus ojos un segundo. Quiero que hagamos algo profético. Ponga su mano derecha en su oído, por favor. Puede que parezca una locura, pero créame, Dios está haciendo algo en su oído. Te está redimiendo del oído que heredamos de Adán y nos está devolviendo el oído que tenemos en el diseño original cuando Dios nos creó. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. No hablaba simplemente de pastorear, sino de escuchar los tiempos del esposo. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Pero en el griego dice más cortante que toda espada de doble boca. Vas a empezar a escuchar la doble boca del cielo, la doble boca de Dios. Tu oído está siendo redimido con la sangre de Cristo, con la sangre del esposo ahora. Ahora, es por supuesto que es una figura. No piense que me falta el otro oído, profeta. No, es una figura. Es un acto simbólico, profético. Reciba esa promesa. Reciba esa promesa. Reciba esa promesa. Los pulgares te están creciendo otra vez. Los pulgares de los pies están volviendo a crecer. Oídos se están abriendo a tus espaldas para penetrar tu eternidad y sepas todo lo que de ti ya está escrito. Recíbalo ahora, recíbalo. La unción de Dios está aquí, se ha movido todo este día, toda esta tarde. Recíbalo.